Hola, buenos días. Hola, profe. Bueno, por hoy vamos a estar en esta modalidad virtual, chiquillos. Vamos a esperar un ratito a ver si se conectan más personas. Hola, Franco. Buenos días, muy buenos días para todos. Buenos días. Chicos, pueden ver lo que aparece acá en la pantalla que dice Listen to the conversation and read the words. Que aparece este marco, ¿lo ven? Que un diálogo. Sí se ve. Ya. Dame un segundito. Ya, vamos a comenzar entonces escuchando esta conversación, que es el mismo diálogo que está acá abajo, obviamente, dicho por estas personas. I was standing at the bus stop and a man came up in a car. He opened his door and called me over to him. He said he was a Hollywood director and asked me if I wanted to be in a film about the president. What did you do? I just turned around and walked off. Vamos a escucharlo de nuevo entonces. Aquí están en azul los verbos regulares, ¿ya? Que están en pasado. Y como les mencioné, obviamente cuando usamos los auxiliares, el did o el didn't, el verbo queda en infinitivo. I was standing at the bus stop and a man came up in a car. He opened his door and called me over to him. He said he was a Hollywood director and asked me if I wanted to be in a film about the president. What did you do? I just turned around and walked off. ¿Ya? Esta conversación, entonces, chiquillos, aplicamos acá lo que son las estructuras de los verbos regulares, pero finalmente son verbos en pasado, que es lo que hemos estado viendo durante este periodo de tiempo. Ya probablemente en la siguiente prueba aparezca una conversación y usted tenga que ir completando, por ejemplo, estos espacios que están aquí en azul, serían espacios en blanco. ¿Ya? Ahora vamos a ver o repasar para qué sirve el past simple. Hi, I'm Angus from Let's Learn English, and I'll be your teacher today. The simple past is really very easy in English, especially in the affirmative. For regular verbs, the simple past is formed with the verb plus the ending ed. So, yesterday, I worked all day. Yesterday, you worked all day. Yesterday, she worked all day. Yesterday, we worked all day. You must remember to include the subject in your sentence. Yesterday worked all day. That's wrong. There's no subject. Yesterday I worked all day. That is correct. Also, remember not to use was in a past simple sentence. Yesterday I was worked all day is wrong. Yesterday I worked all day is correct. We don't need to use the auxiliary verb was because worked is already in the past. We'll see how to use the auxiliary verb to be in the past when we look at the past continuous. So when do we use the simple past? En las oraciones anteriores decía I was work all day. El was es el pasado del verbo y por lo tanto no puede estar con otro verbo si estamos en pasado simple. Cuando veamos pasado continuo, ahí podemos recién utilizarlo con otro verbo.
¿Ya? Entonces aquí dice que es usado cuando tú quieres hablar acerca de algo que pasó antes de ahora. O sea, el pasado, que tiene un inicio y un término en el mismo tiempo. Especialmente cuando tú quieres dar detalles acerca de eso. Use the simple past when we want to talk about something that happened before now, especially when we want to give the details about it. So, I played football yesterday. I stopped eating my dinner when the doorbell rang. En ese video se podía ver un poco lo que hemos visto nosotros en clase, la estructura de los verbos, cuando voy a hacer una oración afirmativa, el verbo tiene que estar en pasado, siempre tiene que contar con el sujeto, en este caso que eran los pronombres o nombres que te digo yo que pueden aparecer también en la oración, ya para poder hacer la estructura afirmativa. Sería el pronombre o nombre, más el verbo en pasado y un complemento. Entonces aquí tenemos la forma. The simple past is really very easy for all regular verbs. Write the verb and ending ed. ¿Ya? Los verbos regulares entonces son todos aquellos que nosotros los terminamos con una ed. Acá están en la forma afirmativa, obviamente, en pasado. In the negative, just use did not o didn't. Esto es lo que le digo, que pueden utilizarlo de esta forma o usando la apóstrofe. Cualquiera de las dos opciones es correcta. No las dos, obviamente, en la misma oración. And the verb infinitive. In this way, the simple past in English is easier than in many languages. Por ejemplo, acá tenemos el verbo work, planned, talked, jumped, played, stopped, shout, enjoyed y cooked. Ya, acá tenemos todos los verbos regulares y a este costado aparecen otros verbos que también lo hemos visto en clases, que son eat, sleep, ya, que cuando utilizamos entonces este negativo, este auxiliar negativo, el verbo debería ir en su forma infinitiva y no en pasado. Esto es importante que quizás le puedan sacar una foto o lo puedan escribir por ahí. Yo creo que lo más rápido es sacar una foto, que son las formas o las reglas que se aplican cuando agregamos el ed. ¿Ya? No es así como llegar y agregarle ed a cualquier verbo, no. Ni en cualquier parte tampoco. Entonces, la primera regla de los verbos regulares es que cada verbo regular que termine en e, no vuelves a agregar otra E, solo agregas la D al final, ya solo para los verbos regulares. Entonces tenemos believe, create, introduce, ya, entonces ahí esos verbos terminan con E, por lo tanto usted le agrega solamente la D al final. Number 2, regular verbs that end in a consonant and Y, ya, en una consonante y en una Y, como try, cry, apply. Try significa tratar, cry, llorar, apply, aplicar o postular. ¿Ya? Entonces, en este caso, acá, usted tendría que eliminar esa Y, agregar una I, y luego de esa I va el ed. ¿Ya? No puede llegar y agregar el ed después de la Y. Esa es la combinación que se tiene que hacer. Estos chiquillos es materia de prueba, ¿ya? Porque estamos hablando de las reglas gramaticales del pasado simple en estos verbos que son regulares. Así que por favor, tómenle una foto para que después en alguna parte del cuaderno esté esta estructura. Luego tenemos number 3, regular verbs that end in a vowel. Ahí salen las vocales
and then a consonant. All the other letters except those that end in Y or W or W. Entonces tenemos stop, prefer, and drop. En estos casos, lo que se hace es agregar la última consonante y luego de eso la ed. ¿Ya? Prefer, stop, digamos ahí, drop, la P y luego la ed. De esa forma se aplica en estos casos. Entonces, verbos regulares que terminan en una vocal, ahí están las vocales, y luego en una consonante. ¿Ya? Como stop, prefer. ¿Ya? Tenemos la vocal O y la P. Cuando aparecen los verbos regulares así, con una vocal y una consonante, se agrega la última consonante más la ET. Entonces, use. The simple past is used when you want to talk about something that happened before now, especially when you want to give details about it. Que era lo que aparecía en el video entonces. I played football yesterday, or I stopped eating my dinner when the doorbell rang. ¿Ya? Esto generalmente lo usamos cuando estamos contando una historia. Por ejemplo, cuando ustedes van al colegio y le cuentan al compañero o a la compañera lo que hicieron el día de ayer. ¿Ya? Ahí ustedes, obviamente en pasado simple y también pasado continuo, ustedes cuentan una historia de lo que hicieron ayer o de lo que estaban haciendo. ¿Ya? Obviamente en español, pero utilizan esta estructura. Que en el fondo ahora lo que estamos viendo son estas mismas estructuras, pero en inglés. Ya, voy a volver a repetir entonces. Esta parte de acá es materia de prueba, por lo tanto, ojalá pueda sacar una foto a esta imagen, porque es contenido de prueba. Sigamos entonces. Multiple choice. Acá, chiquillos, van a ver preguntas así tipo prueba con sus respectivas respuestas cada una. Y usted por chat o por micrófono puede decir cuál de esas respuestas corresponde a la número 1. Por ejemplo, you asked me before my opinion. Perdón, you asked me for my opinion after the meeting yesterday. Si estamos en pasado simple, ¿cuál sería el auxiliar de negación en pasado simple? A, haven't, B, didn't, C, don't, o D, not. Esta es su prueba. ¿Cuál de esas alternativas usted elegiría? Okay, good. The next one. My boss, a surprise party for me. Esto aplica la regla que vimos antes. Son el mismo verbo, es un verbo regular, pero ¿cuál es el verbo que está escrito de la manera correcta? Ya, el verbo es organize. Escribe así, organice. ¿Cuál sería la forma correcta de haber agregado la ed a este verbo? La A, la B, la C o la D. ¿Cuál de estas tres alternativas usted elegiría en su prueba? Recordando la regla de los verbos que terminan en E. ¿Qué pasaba con ellos? Muy bien, Maite. Mayra también. Very good. Se agregaría solamente la D, ¿ya? Dijimos entonces que el verbo en su origen es así. Organice, se escribe. Y a ese verbo, como verbo regular, teníamos que agregarle la ed. Pero en la regla gramatical que vimos anteriormente,
las que terminan con E solo se agrega la D. Por lo tanto sería la letra D. Very good. Aquí, number 3, I didn't. The letter because I forgot. Posting, post, post, or post. Post-it. A, B, C, or D. Es la número 3. Recuerden que tenemos una negación ahí. ¿Qué pasaba con las negaciones y los verbos? Acá tenemos el verbo en continuo, el verbo en pasado, el verbo en infinitivo, el verbo en pasado. Si teníamos las negaciones, ¿qué ocurría con los verbos? ¿Quedaba en pasado o en infinitivo? La letra C. Cada vez que hay una negación o pregunta, el verbo queda en infinitivo chiquillos. The next one, number 4. The office, why to make it brighter last winter. Quiero decir que pinté la oficina para que quedara más brillante que el invierno pasado. Entonces, esta es una oración afirmativa, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con el verbo? Very good. Tiene que quedar en pasado. Number 5, I crossed the road when I saw Mike from accounts because I didn't like him. I crossed the road when I saw Mike from accounts because I didn't like him. Did, don't, didn't, not did. Aquí quiero negar en el fondo. ¿Cómo niego en pasado simple? Maite, very good. I didn't cross the road. No quise o no crucé la calle cuando vi a Mike. ¿Ya? Very good. Acuérdense que las negaciones en pasado simple se utiliza el didn't. Ya, acá en la siguiente también tenemos la aplicación del verbo regular cuando termina en Y. El verbo en su forma infinitiva es así. Dry. Escribir en el chat, ¿ya? Dry. Y cuando terminaba en Y, para agregar el ed, ¿qué era lo que tenían que hacer? Dejaban el verbo con la Y y agregaban la ed. Eliminaban la Y y agregaban una I y luego la ed. Dejaban la Y y agregaban una D, o quedaba como la letra D. La Maite está en lo correcto. Cada vez que tengamos un verbo regular que termine en Y, ustedes eliminan ese Y y agregan una ed. Number 7. Henry reading when his boss came into the office. ¿Ya? Este también es una oración afirmativa porque no tenemos el did ni el didn't, por lo tanto el verbo debería ir en pasado. El verbo es stop en su forma infinitiva. En pasado
¿Cuál de estas alternativas es la correcta? Ya, chiquillos, acá también tenemos el verbo stop, que era lo que vimos también en la regla, que le dije, chiquillos, tomen una foto porque esto es materia de prueba, ¿ya? Más o menos así van a ser las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a tener el mismo verbo escrito de diferentes formas y usted va a tener que elegir el verbo que esté escrito de la manera que corresponde. En este caso, cuando teníamos el verbo stop, o sea, que terminaba en una vocal y una consonante, se agregaba la última consonante y luego de eso la ed, ¿ya? Que en este caso sería la letra A. Todas estas están mal escritas. Por ejemplo, acá en la letra D se agregó el ed, pero no se agregó la última consonante como la letra A, ¿ya? Que es la aplicación de las reglas que acabamos de ver. Number 8. I didn't, acuérdense de lo que pasa con los verbos cuando negamos, I didn't hear for her telephone number. El verbo en su forma infinitiva es el verbo entonces ask. Así solo. Entonces acá tenemos tres formas. En pasado, ¿cierto? Acá con una T. Acá en pasado, pero replicando o duplicando la última consonante o solo así como ask. Recuerden que es una oración negativa. I didn't hear for her telephone number. La A no puede ser porque estoy negando. Y cada vez que niego, el verbo queda en infinitivo. Queda así. Es la letra D. Sería I didn't ask her for her telephone number. Perdón, me equivoqué. Ahí dice I didn't ask her. Y ahí la segunda es I didn't ask, ¿ya? Cada vez que aparezca, vuelvo a repetir. Didn't o did, el verbo no se le agrega nada. Queda en infinitivo. Queda así en su forma normal, natural. No le agregas nada. Number 9. I to call Mr. Everest this morning, but it wasn't successful. Acá no tengo ni un did ni un didn't, por lo tanto el verbo debería ir en pasado. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede, que aquí ya tenemos casi la última parte. Vamos a dejar esa alternativa. Number 10. James, in a strange way, offered the talk. I wonder if everything's okay.
Sería acted, act, acted o con IED. El verbo es act. ¿Ya? El verbo en su forma infinitiva, entonces, es act. ¿Cuál de esas tres corresponde de la manera correcta? Ya vamos a dejar la letra C. En estas últimas dos voy a poner las alternativas que ustedes eligieron. Ya, todas estas están correctas, ¿cierto? El auxiliar negativo es didn't. El verbo organize se escribía así. Cuando había negación, el verbo tenía que quedar en infinitivo. Y cuando eran oraciones afirmativas, el verbo tenía que estar en pasado. ¿Cuándo voy a saber yo cuándo tengo que agregar la última consonante? Solamente cuando sean verbos regulares que terminen en una vocal y en una consonante, ahí recién puedo agregar la última consonante, como era el verbo aquí, stopped. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, no es necesario porque el verbo no terminaba en una vocal consonante, sino que tenía dos consonantes. Por lo tanto, ahí en ese caso se agrega la ED solamente. ¿Siguen viendo la pantalla, chiquillos? Sí. Ya. Y en la última era act, el verbo, que se escribía ACT. Entonces terminaba con dos consonantes, por lo tanto se agrega la ED solamente, no se vuelve a agregar nada más. ¿Ya? Solamente cuando tenga vocal consonante. Ahí recién puede hacer ese ejercicio de volver a agregar la última consonante. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Acá hay un texto entonces, donde ustedes me van a decir cuál de las dos alternativas que aparecen en estas opciones de acá es la correcta. Entonces, hello dear, how was work? I'm afraid I've been a bit lazy today. I haven't done all the things you asked me to. But there's a reason for everything. I don't or didn't do the washing up. Estamos en pasado simple. Elijo don't o elijo didn't. Didn't. I didn't do the washing up because I couldn't find the washing up liquid. The gas man didn't come or came. Come es la forma infinitiva y came es la forma en pasado. Come o came. Dice, the gas man didn't. ¿Dejo el verbo en pasado o en infinitivo? En infinitivo. Good. The gas man didn't come. Acuérdense que las negaciones, el verbo siempre en infinitivo. Come round. So he fixed the gas pipes. He didn't or he don't? He didn't. He didn't fix the gas pipes. I didn't, recuerden esto de acá, I didn't go or went. 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 I didn't, dice, es una negación. Go. 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 Acuérdense. Negaciones, verbos en infinitivo. I didn't go shopping because it was too cold. I didn't or don't. Don't.
Estamos en Ana, negación, didn't. pasado simple. I didn't make dinner because I didn't. Knew or know. Pasado o infinitivo. No. No. I didn't know. En infinitivo. What you wanted to eat. Oh, I didn't or don't. Didn't. Didn't phone you to ask because I didn't had or have. Este verbo sí lo vimos en clases. En pasado o en infinitivo. Have. Have. Bien, I didn't have my mobile phone with me. But it's okay because I fixed or fix the car. Fix. Pasado o infinitivo en esta oración. Fix. Pasado o infinitivo. Fix. Infinitivo. Es en pasado. Recuerden que acá no tenemos ninguna negación, ningún did, ningún didn't. And I also bought a new CD for you because I remember you said you. Pasado. Pasado. Perfecto. Si ustedes tienen un texto así en la prueba y aparecen alternativas, usted lo que se tiene que fijar es lo que aparece antes de ese espacio en blanco. Si está en negación, obviamente el verbo va a ir en infinitivo, y si no aparece nada, quiere decir que ese verbo tiene que ir en pasado. ¿Ya? Ahí están all the answers correct. Good. Entonces, vamos a salir de aquí. Un segundo. ¿Ven el PPT, chiquillos? Sí. Sí. Ya. Acá era lo mismo que vimos ahí en esa página, que aparecen estos verbos, que les dije que era materia de prueba. Y acá tenemos que buscar los mistakes y arreglarlos. ¿Ya? Por ejemplo, acá teníamos el verbo believe, se escribe así, create, de created, introduce, introduced. Try, acuérdense de la Y, se elimina, se agrega una I y luego la ED. ¿Ya? En este caso, cuando los verbos terminan en E, se agrega la D al final. Y la última regla sería cuando tenemos una vocal y una consonante en un verbo regular, se agrega la última consonante más la ED. Entonces dice, yesterday Mary tried to phone her boyfriend, but he wasn't at home. En esta oración dice que hay un error. ¿Cuál es el error? Lo pueden escribir en el chat. Tried. ¿Ya? Que tiene que ser con IED. Perfecto. Entonces ahí está el mistake. Se cambia por lo correct. ¿Ya? She lived near him. So she decided to visit him. He loved. ¿Cuáles serían los otros errores de esta oración de acá? Que en esto en español diría, ella vivía cerca de él, entonces ella decidió visitarlo, a él. Ella lo ama mucho, ella lo quiere mucho. Acá hay 3 verbos que hay que cambiar. Visit. ¿Ya? Con ED al final.
Perfecto. ¿Qué más? Decide. Con D al final. Ya. Acá, visit está bien, porque yo les expliqué que cuando aparece este to entre medio, el siguiente verbo va en infinitivo. Entonces, dentro de esta oración, ese verbo está bien escrito. ¿Ya? Design estaba mal escrito porque le faltaba la D al final, para que fuera un verbo en pasado. Pero ¿qué pasa con este verbo? ¿Cómo debería quedar? ¿Cómo puedo decir vivió o viví? Si el verbo termina en E. Te estoy diciendo que este verbo live, en pasado sería así. ¿Está bien? Quedaría así. Recuerden que estamos viendo solamente verbos regulares, ¿ya? Ella vivió cerca de él, entonces decidió visitarlo. Y el otro verbo que estaba mal escrito era el verbo love, que agregó la última consonante. Entonces quedaría así. Aquí está incorrect. Esta sería la forma correcta de hacerlo. So, she loved him very much. So she was angry when she walked to his house and his mother said he was out with another woman. Acá tenemos el verbo walked. ¿Cuál sería la forma correcta de escribir ese verbo con ed? Perfecto. Walked. ¿Ya? No es necesario agregar esa K entre medio de el verbo. Very good. ¿Qué otro verbo tenemos? Cry, por ejemplo. ¿Está bien escrito cry en pasado? ¿O deberíamos cambiarlo? According to the rules. Good. Sería así. ¿Ya? Probablemente este tipo de desarrollos pueden aparecer en la prueba donde yo escribo el verbo mal y usted tiene que identificar cuál es el error y modificarlo. Por ejemplo, stopped. También está mal escrito. ¿Cómo se escribiría stopped en past? Good. Stopped. Perdón. Good. Excellent. Ya, chiquillos, ¿qué tienen que estar como más conscientes para las pruebas o para cómo se escriben los verbos? Esta regla, por favor, sáquenle una foto y escribirla en su cuaderno o por algún lado donde la pueda ocupar después en la prueba, porque cuando aparezca la prueba pueden aparecer ejercicios así o de alternativa, pero usted va a tener que elegir el verbo que está bien escrito. ¿Ya? No porque tenga una ed es que está correcto. Hay una regla para agregar la ed para ciertos verbos. ¿Ya? Y esas serían como las preguntas más capciosas que podrían ustedes tener. Prestar un poco más de atención al ejercicio y no apretar cualquier alternativa, porque eso es lo que les baja el puntaje a ustedes en la prueba. La prueba anterior
Era súper fácil, fue solamente de alternativas y muchos se equivocaron, yo creo porque no miraron bien las respuestas y llegaron y eligieron cualquier alternativa. Así que recomendación, cada vez que les diga al chiquillo esto es materia de prueba, anótelo ordenadito en su cuaderno si es que estamos en clases. Si estamos en clases virtuales, le tomo una foto y después lo pegará por ahí en su cuaderno para que le sirva de apoyo para sus pruebas. ¿Ya? No sé si tienen dudas, consultas sobre el ejercicio que vimos hoy día. Obviamente lo vamos a seguir practicando en clases presenciales. ¿Ya? Solamente de manera excepcional creo que hoy día vamos a tener este tipo de clases virtuales. No sé si tienen dudas, consultas. No, ninguna. Ya, chiquillos. Entonces, eso sería todo por hoy. Que estén bien, cuídense y nos vemos el próximo lunes en el colegio. Chao, chao.